Y bueno, el día de hoy quiero iniciar compartiéndoles que hace unos días recibo una llamada, recibo unos mensajes de una persona que me escribe: Azul, ya no puedo más, esta situación me está rebasando. Cuando tengas tiempo me gustaría platicar contigo porque es algo que ya siento que ya no soporto más. Y entonces cuando hablo con esta persona, literalmente la dejé que hablara y que se desahogara, que se expresara. Yo creo fueron como, sin exagerarte, 25, casi 30 minutos ininterrumpidos de quejarse de la situación que estaba viviendo. Y no quiero ser insensible porque cuando digo quejarse, realmente estaba como uno tras otro dando argumentos de situaciones que estaba atravesando con su pareja, donde debo ser honesta, yo no sé si yo estuviera en su situación, si me sostendría con entereza. Sin duda tendría que depender 1000% de Dios, pero mientras yo escuchaba a esta persona, empezó a haber una expresión que se repetía continuamente y hasta parecía como que era la separación que usaba entre argumento y argumento. Es que yo estoy esforzándome para poder hacer equipo en cuanto a la provisión económica y no se me hace justo. Yo estoy con los niños dando el 100% de mí y no veo a esta persona, de alguna manera como quererle entrar, y no es justo, y no es justo, y no es justo. O sea, la frase que más se repitió durante esos 25 minutos fue: y no es justo. Y no te quiero pedir que me levanten la mano porque a lo mejor haría pecar a un par de los presentes si negáramos que ha habido situaciones que hemos atravesado, a las que nos hemos enfrentado, donde nos hemos plantado sobre una postura de no es justo, de no se vale. Y si tú analizas esa situación, quizás legítimamente hay una injusticia ocurriendo. Pero hoy te quiero hablar de algo que le he titulado el, el superpoder del cristiano. Y yo creo que quienes nos vamos acercando a la palabra de Dios, a Dios mismo, vamos reconociendo que hay poderes que vienen a nosotros a través de Dios, a través de recibir a Jesús en nuestro corazón. Pero hoy te quiero hablar del superpoder, que es básicamente el mensaje más importante del Evangelio, el mensaje más trascendental que tú ves, que se repite ahora sí que desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no, no es el amor de Dios, aunque la palabra de Dios sí viene permeada de su amor, porque Dios es amor. No es el llamado que de manera consistente se nos hace a nosotros y que por ende deberíamos entender que representa el superpoder al que tenemos acceso. El que tengamos acceso no quiere decir que accedamos, quiere decir que tenemos la opción de acceder a él. Sin embargo, en primera instancia no se percibe como un superpoder, e incluso el enemigo se ha encargado de que parezca lo contrario, que lejos de ser el superpoder fuera la superdebilidad. Y quiero hacerte esta pregunta, no para que me la respondas aquí, sino para que la reflexiones. ¿Qué crees que podría impedirte a ti y a mí de acceder al amor de Jesús, a la presencia de Jesús, a la misericordia de Jesús, al favor, a la gracia, a todos los beneficios de Jesús? ¿Qué podría impedirnos acceder? Y quizás haya a quien se le viene a la mente este pasaje en Romanos,
donde dice que nada puede separarnos del amor de Dios, lo cual es cierto. Es un versículo muy lindo, igual te lo digo para que después vayas a él, viene en Romanos 8, 38, 39, y es importante que lo conozcamos porque humanamente va a haber muchas situaciones en nuestra vida que nos hagan sentir indignos, que nos hagan acercarnos a Dios con cierta culpa, con pena, o incluso no querernos acercar por sentir que no merecemos. Y en este pasaje dice que nada puede alejarnos del amor de Dios. Sin embargo, una cosa es que estando ya en el amor de Dios, reconozcamos que nada nos va a poder alejar, pero otra cosa es no acceder. Y no es que Dios tenga como que, no sé, por ponerte como un ejemplo visual, unas rejas y un aparatito que diga el código de acceso para que puedas entrar. En realidad las puertas están abiertas de par en par. Dios nunca pone como una limitación. Jesús, de hecho, vino a quitar la limitación que era el pecado que nos impedía tener acceso al Padre. Sin embargo, hay algo que a nosotros nos puede impedir acceder a Jesús, acceder a Dios. Y voy a empezar leyéndote este versículo o este pasaje más bien que viene en el libro de Lucas, capítulo 18, del 10 al 14, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjate, estas fueron palabras de Jesucristo y hay Biblias en las que cuando Jesús está hablando incluso lo ponen en letras rojas, porque Jesús es el verbo encarnado. En otras palabras, Jesús es la voz de Dios encarnada. Entonces presta mucha atención cuando Jesús está hablando porque está estableciendo las verdades del reino de Dios sobre nuestra vida. Aquí vemos una escena en la que están dos hombres presentándose en el templo, uno de ellos fariseo, otro de ellos publicano. Para los que no saben quiénes eran los publicanos, una breve referencia. El publicano era aquel que era contratado por los romanos para cobrar los impuestos de los judíos. Nótese que eran también judíos, no eran ciudadanos romanos. Entonces, o más bien no eran, sí, digamos que eran lo peor de lo peor, porque, bueno, no sé si lo peor de lo peor, pero de lo peorcito, porque azotaban a su propio pueblo, porque accedían a trabajar para los opresores, que eran los romanos, para cobrar los impuestos, que dicho sea de paso, eran impuestos muy altos, o sea, no había como... Era un pueblo opresor, los romanos, contra los judíos. Y el publicano era el que accedía a trabajar para el diablo, por así decirlo, azotaba y además lucraba porque también se llevaban su tajada. Eran excesivos en el cobro de impuestos. Entonces podríamos decir que era uno que hacía cosas correctas, que era el fariseo. El fariseo era el que estudiaba la ley, era el que conocía y caminaba en la ley, o sea, su llamado de los fariseos era caminar en rectitud, y él mismo aquí dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, o sea,
pone ejemplos o referencias de cómo es alguien que hace buenas obras. Y entonces ese fariseo voltea y dice, mas este publicano sabe que ha hecho tan mal, gracias que no me hiciste como gracias que no me hiciste pecador como este que tengo aquí al lado. Pero fíjate qué interesante lo que dice Jesús, porque dice en el versículo 14, os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vivimos en estos tiempos en una sociedad donde lo dice la misma palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Yo sé que si te digo que uno de los principios que un seguidor de Cristo ejercita es la humillación, dirías, ay, qué evangelio tan azotador, como por qué habría uno de buscar de manera intencional humillarse. O sea, eso no está bien, eso no es de Dios. Y te voy a hacer una confesión, ¿eh? Yo no sé cuántos recuerdan esta oración, este rezo que se hace, yo me acuerdo, habré tenido 12, 15 años cuando yo empecé a rebelarme en contra del rezo que decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Porque se me hacía como una cosa de, ¿qué onda? O sea, ¿qué es esto de estarse todo el tiempo como que flagelando? Dios no quiere eso, Dios no busca personas que estén todo el tiempo dándose golpes. Y te digo que yo me empecé a rebelar porque incluso recuerdo que seguía haciendo la oración, pero ya no me daba el golpe de pecho. Y era como mi manera de decir, lo hago, pero no coincido, no comparto. Y de verdad que como Dios es bueno porque te empieza a revelar y a hacer comprender lo que verdaderamente hay de ti, hay en ti, dentro de ti. Y nos han escuchado a Emanuel y a una servidora hablar mucho de que el hombre es malo por naturaleza. Y a veces yo misma he de confesar que caigo como en ay, estamos, dice y dice que somos malos, y de pronto la gente pueda llegar a sentir como, ay, bueno, ya párale, no vine aquí a que me juzgaras, a que me dijeras que soy lo peor de lo peor. Pero hay un poder, hay una gracia que se desata sobre aquel que genuinamente reconoce que hay algo malo en sí mismo y por el contrario, hay una incapacidad por recibir el amor de Dios, por recibir la misericordia de Dios, por acceder al corazón de Dios cuando se autojustifica, cuando dice, yo realmente no soy tan malo, yo soy una buena persona. Y tal vez es una de las estrategias o tal vez es uno de los peligros más grandes a los que estamos expuestos en la cultura actual sobre este sentido de autojustificación. Y yo a veces lo escucho decir de personas cuando se refieren a alguien que no necesariamente cree en Dios, pero es buena persona. Te voy a decir algo, son incompatibles esas dos cosas. No se puede no creer en Dios y ser buena persona, porque demuestra la humanidad desde el principio de los tiempos que tiene una naturaleza egoísta, una naturaleza caída, y pretender ser bueno fuera de Dios, va a ser una cosa imposible de alcanzar. Y todo aquello que no te acerca a Dios, te aleja de Dios. Les hemos hablado del humanismo, que es esta corriente filosófica que plantea que el hombre es bueno por naturaleza. Y suena muy amable, suena muy agradable este concepto, esta propuesta. Sin embargo, y va a sonar escandaloso lo que voy a decir, es satánica en realidad, porque está proponiendo o está planteando
que nosotros podemos llegar a alcanzar a ser buenos fuera de Dios. Y eso fue lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Plantearon o creyeron o compraron la idea propuesta por Lucifer de que podían estar apartados de Dios. Y Lucifer propuso esto porque él mismo cayó y entonces dijo, no me voy yo solo, me llevo a lo que más ama Dios, que es a su creación. Bueno, quiero aterrizar todo esto que te estoy hablando porque no es que tengamos un Dios que quiera que vivamos todo el tiempo diciendo soy malo, estoy apartado y no merezco y estoy desterrado. En realidad, si tú te vas a la palabra de Dios, precisamente es el evangelio de los que no merecían, de los que no eran dignos, de los que por obras no iban a alcanzar. Y lo vemos en estos dos pasajes que a mí me encantan. El primero está en Mateo 9:13, dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Jesús dice, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. Y ahí se me hace como algo hermoso porque ahí extiende el manto para que todos podamos entrar dentro de él. Dice, mira, el que ya es bueno, que le vaya muy bien, bien por él. Yo vine por los pecadores. Y en Marcos profundiza aún más, dice, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sabes? Lo que respondiendo a esta pregunta que te hacía hace un momento de qué es lo que puede impedir que tengamos acceso a Jesús y a todos los beneficios que Jesús nos otorga desde esta relación personal con Él, lo único que nos puede impedir acceder a Él es la autojustificación. Fuera de la autojustificación, es decir, de creernos justos, no hay nada que nos impida tener acceso a Él. Es decir, no hay nada tan oscuro de nuestro pecado, de nuestra naturaleza, de nuestra condición. No hay nada tan caído que no pueda tener acceso a ese Jesús que restaura, que redime, a ese Redentor que vino a restablecer la conexión con Dios. Por eso, esta premisa de que el hombre es bueno por naturaleza suena muy amable, suena muy amigable y les decía, es satánica porque esa es la única concepción, la única forma de pensar que nos puede mantener eternamente apartados de la presencia de Dios. Fuera de eso, dime la persona que tenga la autoestima más baja, que se sienta más indigno, menos merecedor, según el Evangelio, es el más apto. Y lo vemos en este pasaje en Lucas, cuando el publicano dice que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada por sentirse indigno. Y Jesús dice, él regresó justificado antes que el que decía, ay, gracias porque no me hiciste como aquel. Por eso cuando yo empiezo a leer estos pasajes, recuerdo o vuelvo a esos tiempos en los que yo decía, ay no, pero esto que por mi culpa, ay, ¿qué onda? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de relación con Dios nos sugiere la iglesia que tengamos? Recuerdo y les decía el otro día que en una ocasión cuando yo recién me había bautizado, mi mamá me dijo, ¿y entonces ya no eres católica? Y yo le dije, sin entender mucho qué estaba pasando en mi vida espiritual, recuerdo haberle dicho, creo que soy mejor católica ahora de lo que llegué a ser. Y a lo que me refería es que hubo muchas cosas que en automático yo llegué a practicar
que de manera mecánica llegué a hacer sin tener un entendimiento profundo, sin tener una revelación. Y cuando le decía, creo que soy más católica ahora de lo que llegué a ser, no me refería a una denominación, me refería a la profunda revelación de que yo necesitaba un Salvador, que sí estaba mal yo, que mi forma de pensar sí era errónea, que mi creencia que tenía yo la capacidad de hacer obras buenas para ser autojustificada era totalmente errada, era totalmente equivocada. Por eso, no es que vivo yo con una culpa, no, es que yo le pongo delante de Dios mis culpas, me arrepiento y tengo acceso directo a ese trono, a esa posición de dignidad que es ser hija del rey. Entonces nos encontramos con un evangelio que le da la bienvenida, que le abre las puertas al pecador que se arrepiente, no para condenarlo, no para juzgarlo, sino para dignificarlo por medio de la sangre del Cordero. Ahora, entiéndase qué es dignificar según el Evangelio. Dignificar no es empoderar, no es validar, no es que Dios nos diga, tú eres lo máximo de lo máximo, venga si puedes, porque tú eres, y empezar como ¿cómo se puede decir? Tal cual, a validarte a ti como, mm, como para regresarte los ánimos o la autoestima. Lo que produce el arrepentimiento según el Evangelio es una transformación completa y profunda de la mentalidad. Cuando Jesús viene a la tierra, el pueblo está esperando a un Mesías, a un Redentor, a un Mesías, a un Salvador. Y ellos creen que ese Mesías va a venir en forma de un guerrero militar, de un rey en el sentido estricto de la palabra, o sea, alguien que los va a gobernar para libertarlos de la opresión que vienen viviendo no con los romanos. O sea, tú te vas hacia atrás al Antiguo Testamento, ellos han pasado de pueblo en pueblo siendo oprimidos, siendo gobernados por otros, siendo esclavizados, pero lo que ellos necesitaban no era un rey justo que los hiciera libres territorialmente o físicamente. Ellos necesitaban un rey que los hiciera libres desde los pensamientos, porque los pensamientos desde el principio son los que nos cautivan, nos llevan a cautividad, son los que nos esclavizan. Nuestra forma de pensar fue la que nos llevó al quebranto, a la quiebra, a la bancarrota espiritual. No fue que yo me acerqué a Dios porque yo necesitaba que me resolviera algo, que sí, llegamos inicialmente muchas veces por querer ver alguna situación resuelta o cuando sentimos que alguna situación en nuestra vida nos consume, nos rebasa y entonces llegamos corriendo a Dios y le decimos, ayúdame por favor, sálvame de esta situación. Y esa es la ventana, es la oportunidad que Dios aprovecha para traer una revelación sobre tu vida, que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo trae convicción de pecado para que de repente sea abierto nuestros ojos y digamos, wow, o sea, eso que yo venía pidiendo, por lo que venía pidiendo oración, es una cosa chiquitita de todo lo que necesito salvación. Yo necesitaba ser rescatada de mí misma, de mi manera de pensar, de mi manera de concebir la realidad, de tal manera que el Evangelio no empodera ni valida. Crea un espacio seguro para el arrepentimiento, para la humillación. Entonces, resignifica el concepto de humillación. Ya no es una humillación para ser pisoteados, es una humillación, un quebranto para ser restaurados, para ser reconstruidos de adentro hacia afuera, para recibir la identidad correcta, no la identidad que nos fue formando
nuestras experiencias de vida, nuestras relaciones, nuestro pasado, no, no, la identidad según Cristo. Y desde esa identidad podernos posicionar en el lugar correcto como hijos de Dios. Un hijo de Dios nunca se cree menos que los demás, pero tampoco se cree superior. Un hijo de Dios sabe dónde está plantado, sabe que su valía viene de Dios, no del mundo, y desde ese valor que es altísimo, le puede hablar a otro desde la horizontalidad, no desde la superioridad moral. Por eso yo sé que soy perdonada, que soy justificada, que soy restaurada de mi vana manera de vivir, pero ahora lo sé no para salir y señalar a, mira qué mal están todos los demás, como el fariseo, ¿verdad? Ay, no, gracias Dios que no me hiciste como este publicano. No, me permite ir y a ver a ese publicano y decir, así estaba yo antes de recibir el perdón y la restauración de Dios, antes de recibir ese amor de Jesús que me reivindicó. Y desde esa horizontalidad puedo ir a levantar al prójimo, puedo ir a decirle al prójimo, también para ti hay esperanza como lo había para mí cuando yo creía que era indigna, cuando yo creía que no merecía. El cristiano no se para desde esta superioridad moral para señalar al pecador, o no se sabe, no se siente superior moralmente hablando. Sabe que hay verdades, sabe que las verdades, la verdad es una, y lo decía el otro día, que ahora hablan mucho de que, bueno, la verdad es relativa. No, la verdad es una y se llama Jesucristo. Tan, tan, punto, se acabó. Pero esta verdad no te lleva a minimizar o a ver por debajo de ti a los demás, sino a decirles, esa verdad te liberta y tú puedes acceder a esa verdad porque esa verdad te está buscando a ti. Y esa verdad es la vida. De tal manera que cuando yo escuchaba a esta persona en esta llamada y que decía, es que no es justo, no es justo, yo le dije, mira, no voy a pretender que entiendo lo que estás sintiendo porque honestamente no es mi situación. Yo no vivo eso dentro de mi matrimonio, dentro de mi relación. Pero lo que sí creo que puede estar ocurriendo es que, y le dije, no sé si notaste cuántas veces expresaste el no es justo. Es posible que algo en ti esté viendo a la otra persona como el fariseo, como el pecador y tú el justo. Y el problema con eso es que tú te quedas fuera del acceso de los beneficios, como decía ahorita, de los beneficios de Jesucristo. Porque si Él provee paz, si Él es el agua para el sediento, si recuerdan en el Salmo 23, que les decía que lo repito con mi hija Siena en las noches, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabes? Que te pastoree Dios, no necesariamente, aunque es algo bueno, es algo necesario, no necesariamente se refiere a algo agradable, porque pastorear es ser, o ser pastoreados es ser corregidos. Si tú ves literalmente a un pastor cómo anda con sus ovejas, trae la vara y entonces la ovejita empieza como que a desviarse y ¿qué hace el pastor? Zarrandacuas, le mete, bueno, primero así como que con como que la jala y la vuelve a traer, al rebaño, ¿no? Pero ¿qué pasa con la oveja cuya tendencia es a estarse alejando, estarse alejando? Empieza a meter varazo y finalmente, el recurso que le sigue cuando la oveja, team oveja, que se sigue yendo pa'l monte a donde no tiene que irse, lo que el pastor termina haciendo es que quiebra la pata de la oveja. Y uno dice, ay, qué método tan rudo, qué método tan desconsiderado. Lo que pasa es que el pastor sabe
que si quiebra la pata de la oveja, esa pata va a volver el hueso se va a volver a acomodar, va a sanar y va a volver a caminar. Pero si esa oveja se termina perdiendo, va a ser devorada por un lobo. Entonces dice, mejor la quiebro yo para que tenga un entendimiento y ya no se desvíe a que sea devorado por el lobo. Ahora, otra imagen que para mí es sumamente conmovedora. Una vez que el pastor quiebra la pata, no le dice, ándale por nanga para que se le quite. Lo que hace el pastor es que toma a la oveja y se la pone sobre los hombros. Y yo creo que has visto imágenes o dibujos de este pastor que carga a la oveja sobre sus hombros. Sabes que después del quebranto hay una cercanía con ese Dios amoroso, donde Él te va a llevar cerca, te va a suministrar. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué imagen se viene a tu mente cuando te hablo de aguas de reposo? No es de sufrimiento, o sea, no es de afán, no es de lucha, no es de tristeza, aguas de reposo. Cuando Jesús te está pastoreando, tú estás cerca de las aguas de reposo, de tal manera que se vuelve una formación de dualidad. Si hay cierto padecimiento, porque está muriendo tu carne, porque está habiendo una muerte en lo espiritual, pero al mismo tiempo tú estás encontrando en medio de esa situación un reposo inexplicable. Y en Oseas 2:14, si tú lees la versión, particularmente me encanta la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, porque voy a parafrasearlo, pero dice, volveré a enamorarla y la llevaré al desierto, donde le hablaré tiernamente. Hay grados o dimensiones del amor de Jesús que solamente se perciben y se conocen en el quebranto. ¿Qué pasa cuando una persona dice, yo soy buena, yo hago cosas buenas? O sea, que se autojustifica, en otras palabras, no va a acceder a ese grado de amor del Padre, porque ese, como dijo Jesús, ese está reservado para los pecadores, para los que reconocen que han hecho mal, para los que reconocen que necesitan un Salvador. El que se autojustifica, que le vaya muy bien, no va a tener acceso a ese Jesús. Por eso cuando nosotros decimos, no, pero es buena persona, Dios mío, todas las posibilidades que le cerramos a esa gente por de alguna manera mm, pensar o sugerir que quizás no es muy mala, entonces no necesita a un redentor, no necesita a un pastor. ¿Se dan cuenta por qué es satánica la premisa? Y hay una historia que es quizás la más conocida de toda la Biblia, no solamente para creyentes, sino también para no creyentes. Esta es la historia del hijo pródigo. Y te quiero llevar a esta historia porque hay algo mm, muy conmovedor de la forma en la que opera el Señor, que hace que para nosotros el evangelio del arrepentimiento sea un evangelio de esperanza. Dice en el capítulo 15 del 11 al 32, dice, también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Paréntesis. En aquel tiempo, una de las cosas más vergonzosas, más, ¿cuál es la palabra? O sea, una de las peores ofensas que podía hacerle un hijo a su padre era pedirle la herencia en vida, porque era como decirle, mejor sería que estuvieras muerto, a mí ya dame mi herencia.
Versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Imagínate esta escena, decía una psicóloga cristiana, a veces hay que hacer pausas para dejarnos impactar por la palabra de Dios. Es un hijo que además de ingrato, ha avergonzado públicamente a su padre. Lo ha hecho pasar sin duda grandes dolores, además de que se ha desviado en su manera de caminar. Ahora vuelve porque padeció hambre, porque la pasó mal, porque ya se gastó todo el dinero que le correspondía de herencia. Y no obstante, dice que cuando lo ve su padre, es movido a misericordia y corre. ¿Sabes? Que el padre corra hacia el hijo, habiendo el hijo humillado al padre en sus acciones, te habla de un amor inconmensurable de parte del padre hacia su hijo. Además, esto lo escuchaba el otro día de Emanuel, la cultura hebrea, si has visto series o películas de esos tiempos, ellos vestían ropones que les llegaban hasta los tobillos. Entonces, para que uno de los propósitos era que no pudieran correr, que anduvieran a un paso tranquilo, ¿no? Por eso es que tú ves que es una la vestimenta que usan los soldados a la que usan las personas, los ciudadanos normales, ¿no? Entonces, cuando el padre se echa a correr, encima de que corre hacia el hijo, cuando el hijo es el que pecó hacia el padre, para poder correr con ese ropón, tiene que levantarse las vestiduras y el que vieran las pantorrillas de los hombres era una cosa como de mucha, había como culturalmente se cuidaban mucho las partes de no ser vistas porque tenía o estaba muy ligado al respeto, a la autoridad de las personas. Entonces este hombre cuando sale al encuentro con el hijo, no solamente está mostrando gran misericordia, no solamente está mostrando gran amor, sino que además está demostrando o está renunciando a ser respetado socialmente, está renunciando a su posición de autoridad por ir al encuentro de su hijo. Y dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjate qué hermoso cómo el Evangelio nos refleja, Jesús nos refleja a través de esta historia el corazón del Padre. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice la Escritura que volvió en sí, o sea, como que andaba fuera de su cabeza, andaba obrando fuera de él y vuelve en sí
y dice, yo estaría mejor en la casa de mi padre, aunque me recibiera como uno de sus siervos. O sea, él regresa con esta culpa, con esta vergüenza, diciendo, mira, aunque me tomes ya o aunque me des una posición ya de siervo, no me des a la estatura o a la altura de hijo. Recíbeme como tu siervo y estaré mejor desde esa posición que andar fuera, junto con los cerdos comiendo algarrobas. Y cuando llega a la casa del padre, el padre número uno sale corriendo a su encuentro, cuando no tendría por qué. Sería más bien que el hijo llegara corriendo y se postrara delante de él, pero sale corriendo. Y no conforme, ¿qué dice? Cámbienle las vestiduras, pónganle vestido nuevo. Dijimos que la ropa en la cultura hebrea de esos tiempos tenía una importancia, un significado muy preciso. Si tú vas a la historia de José el Soñador, a él el papá le manda a hacer una túnica de colores. O sea, hablaba mucho la vestimenta, tenía una relevancia muy alta. Si tú vas al pasaje donde está el paralítico, tenía una capa y dice que se levanta y se despoja de la capa, porque la capa era como el permiso para poder mendigar en la calle. O sea, las vestimentas son muy importantes en este contexto y nos hablan mucho a nosotros. Cuando le dice pónganle un vestido nuevo, lo está dignificando, porque ¿cómo habrá regresado el hijo después de andar entre cerdos? Además de apestoso, ha de haber llegado con con unas garras, ahora sí que con unas ropas desgarradas. Y lo primero que él hace es quítenle lo que externamente lo está avergonzando. Pónganle una nueva vestimenta, revístanlo. Vamos a matar al becerro más gordo. O sea, vamos a hacer fiesta, vamos a celebrar que volvió. No está celebrando el padre lo que hizo, está celebrando su regreso. Y cuando tú y yo reconocemos que la posición más alta a la que podemos acceder con Dios es de rodillas humillándonos delante de Él y diciendo, Padre, perdóname porque he pecado, lejos de ser humillados y condenados por Dios, es cuando en una posición más alta nos pone, porque Él se goza de que nosotros regresemos a sus brazos, pero esta vez con una mentalidad correcta. Por eso en el Nuevo Testamento tú ves que aparecen muchas veces el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento fue en griego. Y cuando nosotros vemos la palabra arrepentimiento en el griego, se utiliza una palabra que es metanoia. Escucha bien esto. Metanoia significa un cambio completo de mentalidad. Lo que el arrepentimiento produce en nosotros es una revolución de nuestra estructura mental. Por eso los cambios que uno empieza a experimentar cuando empieza a caminar en esa relación con Jesús provienen en gran medida, sí, de lo que Dios empieza a hacer por nosotros, de cómo el reino de los cielos, ¿recuerdan cuando Juan el Bautista iba anunciando la venida del Mesías? Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la primera acción para que el reino de los cielos se acerque a mí es que yo me arrepienta, es que yo me humille. Y si recuerdas en el primer pasaje que te leí, que viene en Lucas, dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Quiere decir que la humillación viene de la mano con la exaltación a la forma de Dios. Y lo que hoy la gente quiere es enaltecerse, porque humillarse es como lo peor, es más, como que ve al psicólogo, porque te hace falta creer más en ti, te hace falta quitarte todas esas ideas limitantes y lero, lero, candelero. A ver, no, perdón. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Y el acceso al reino de los cielos
Ojo, insisto, Romanos dice, nada nos puede separar del amor de Dios, pero ¿qué pasa si no hemos accedido a Él? Por no arrepentirnos, por no reconocer, por no humillarnos. Y es el Espíritu Santo que empieza a tocar a nuestra puerta, ¿eh? No es que un día de repente dijiste, ay, sí es cierto, yo estoy muy mal. No, no, no. Es que el Espíritu Santo empieza a traer una convicción de que hay cosas en tu forma de pensar, en tu forma de andar, que no están correctas, que no son lo que deberían de ser. Y entonces tú abres esa puertita y en Apocalipsis viene el pasaje que dice, mira que yo estoy a la puerta llamando. Si alguien oye mi voz, o sea, si alguien reconoce que soy yo el que está tocando y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La comunión con el Espíritu Santo viene de abrirle la puerta, viene de reconocer que nos hemos equivocado. Y la humildad siempre tiene que venir antes que el honor, que la honra. Tú ves personaje tras personaje en la palabra de Dios modelar este patrón que se repite una y otra vez. Tú ves cuando el ángel se le aparece a María y le dice, tú vas a concebir. ¿Qué es lo primero que tiene que atravesar María? La humillación, porque está en una cultura donde tú no podrías quedar embarazada si no estás casada. Y le está diciendo, tú vas a estar embarazada del Hijo de Dios y la mujer no se ha casado, está todavía de novia con José. Y ella lo que dice es, hágase tu voluntad. Ella acepta la humillación. Y si tú vas al pasaje donde quieren apedrear a la prostituta, ¿qué vendría para María si la gente se entera que está embarazada siendo soltera? La muerte. La podrían apedrear los fariseos. Sin embargo, ella dice, acepto ser humillada públicamente por hacer tu voluntad. Tú vas a la historia de David. David fue ungido para ser el rey de Israel. Samuel va a su casa y le dice al papá de David, a Isaí, le dice, tráeme a tus hijos porque vengo con una asignatura de lo alto. Y entonces el papá le pone a los hijos más, a los mejores perfiles, ¿no? Y entonces Samuel humanamente ve y dice, se me hace que es este. Y Dios le dice, no, Samuel, no te dejes llevar por lo que ves. Aquí no está el que yo quiero ungir. Y le dice, a ver, aquí falta alguien. Bueno, pues falta otro hijo que anda allá cuidando las ovejas, o sea, el perfil menos, calificado quizás para convertirse en un rey. Dice, tráemelo. ¿Sabes? David aceptó llevar a cabo las tareas más sencillas, llevar a cabo lo que no tenía mucho estatus, porque estatus era ser soldado del ejército, de la realeza, ¿no? Y él acepta y tú creerías, ay, bueno, lo unge Samuel y tan, tan, como varita mágica. No, después de que lo unge, Samuel se va y David tiene que seguir en ese estatus o en el anonimato, varios años hasta que Dios lo coloca como rey. David tiene que ser perseguido por Saúl durante, si no mal recuerdo, 7 años en los que Saúl lo quiere matar porque le tiene envidia y David, aún teniendo la posibilidad por justicia de matar a Saúl, no lo hace. No lo hace, él acepta la humillación, él vive huyendo de Saúl, teniendo la posibilidad, la capacidad, la fortaleza y ojo, la aprobación del pueblo, porque el pueblo ya lo quería, el pueblo ya tenía, o sea, David ya tenía el respeto del pueblo, de manera que si David hubiera decidido tomar justicia por su propia mano, el pueblo le hubiera dicho, venga David, estamos listos para ser reinados por ti. Pero David no lo hizo a su manera, lo hizo a la manera de Dios. Entonces accedió o aceptó andar como prófugo con tal de no hacer su voluntad. Y a su tiempo, él fue exaltado como el rey de Israel. Pedro primero tuvo que ser humillado. Cuando Pedro niega a Jesús, yo nomás te pregunto, ¿cómo te sentirías tú si estuviste caminando 3 años con Jesucristo, viendo sus obras, sus milagros, su sabiduría, o sea, de verdad reconociendo
quién Jesús era y a la mera hora más importante, cuando Jesús más te necesita, terminas corriendo como un cobarde. Eso es humillante. Y viene Jesús y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro está que se le caen los chones de vergüenza, porque negó capítulos atrás dijo, no hombre Jesús, se podrán ir todos, pero yo de tu lado jamás me voy. Y es más, ahí viene Malco, déjame empiezo. Ahorita le mocho la oreja porque vas a ver cómo en mí vas a tener un defensor. Y a la primera corrió Pedro y todavía le dicen, oye, ¿qué no andabas tú con el Nazareno? No, hombre, yo qué esperanzas hasta dice la palabra que él habló como hablan los del mundo para que creyeran que él no andaba con Jesús, para que no lo confundieran, más bien, para que no descubrieran que él había sido uno de los discípulos. Y cuando viene Jesús y le dice, ¿me amas? Pedro está consumido en la vergüenza y se humilla delante de él. Y es una pregunta que pareciera a simple vista como, qué necio Jesús, pues ya te dijo que sí. Pero es que ese acto de humillación lo va a capacitar o va a abrir el acceso de parte de Jesús para que la capacidad de pastorear a su iglesia, a su pueblo, esté colocada en el lugar correcto, que pueda llevar la honra sin perderse, porque primero vino la humillación. Por eso hay una humillación de parte nuestra necesaria, reconocer que tenemos que arrepentirnos, reconocer que en nuestra capacidad no podemos, reconocer, mira, te voy a animar a algo y no lo tenía pensado en esta enseñanza, pero les hemos dicho que el tiempo de intimidad con Dios diario se compone de adoración, oración y lectura. Lectura de la palabra de Dios. Hace 15 días les hablaba de que es indispensable que se adentren a las escrituras y que hay quien dice, es que yo la Biblia no la entiendo. No importa, no importa, no seamos soberbios para creer que podemos crecer en nuestra intimidad con Dios sin escudriñar las escrituras. Pero también te quiero hablar de la adoración. La primera vez que yo pisé, y solamente Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, ¿eh? Ojo, porque no quiero que te vayas nada más con las formas. Por eso Jesús les dice, sacrificio no quiero. A lo que se refiere cuando les dice sacrificio no quiere es que, por ejemplo, los fariseos estaban tan enfocados en las formas, en los procedimientos, que su corazón se desvió y cuando se les presentó al que tanto tiempo venían estudiando y esperando, no lo reconocieron porque estaban cegados por las formas. Pero yo recuerdo cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, a mí se me hacía muy intensa la forma de adorar. Esta cosa de levantar los brazos y empezar a llorar y, ay, no, yo decía, eso es too much para mí, como que hasta me sentía incómoda, la verdad. Y luego Emanuel es de los que, en todos lados, no nomás en la iglesia, a Emanuel le encanta ponerse hasta adelante, como estar como más cerca de la acción, ¿no? Y a mí hasta atrás, donde no me vea nadie. Y entonces era una incomodidad, pero bueno, yo pues iba con Emanuel, pero decía, es que yo no quiero levantar las manos, pues, o sea, a mí esta onda pues no me gusta, o sea, yo estoy aquí, yo recibo, yo respeto y todo, pero no, qué intensos se ponen. ¿Será como que requisito indispensable para formar parte de este club de miembros, de socios? Y cosa curiosa, porque les he compartido que las primeras veces fuimos con mi suegra, acompañando a mi suegra, porque en nuestro entendimiento la que traía necesidad era mi suegra. A ella le diagnostican cáncer, una amiga suya la invita para que oren por ella, entonces dijimos, pues vamos en solidaridad a ella para que no se sienta solita. Vamos 2, 3 veces, mi suegra deja de ir y nosotros, pues como nosotros no teníamos necesidad porque éramos buenas personas, dejamos de ir. Y a los 6 meses, Dios empieza a poner esta inquietud en mi corazón de que algo está haciendo falta, que algo no está en su lugar y volvemos a ir, esta vez desde el reconocimiento que quienes necesitan de Dios somos nosotros
Y pasó algo bien chistoso, que comienza la adoración y yo empiezo a sentir en mi espíritu como como un apachurramiento de corazón, pero no para mal, sino como que mi corazón está empezando a inclinarse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, ¿qué crees que pasó con mis brazos? Solitos y en automático empiezan a hacer esto. Y mira, a mí ahora, hemos ido a velorios, hemos ido a conciertos cristianos, hemos estado en cumpleaños o en cosas así, podríamos decir como eventos sociales donde pues no está uno en una iglesia, ¿verdad? Y uno dice, pues es que en la iglesia es donde adoras, pero de repente empezamos a orar o empezamos a adorar, ponemos una alabanza y a mí siento como que me tienen amarrada si yo no hago esto. Y te insisto, no son las formas por las formas. Solamente el Espíritu Santo sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero algo está conectado ya mi espíritu con mi cuerpo, que yo ya no estoy a gusto si no estoy adorando así. Y si no, entrego no nada más mi pensamiento y mi canto, sino mi cuerpo entero en rendición a Dios. Y tú ve a los niños chiquitos son la forma, por eso decía Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Ellos no andan fingiendo, ellos no andan con cómo ser correctos en una situación. O sea, el niño chiquito se siente triste y llora, esté donde esté, no le importa. El niño chiquito le asusta algo y corre con los papás a buscar refugio. El niño chiquito no se avergüenza de levantar los brazos y decir, cárgame, cárgame, mamá, papá. O sea, es tan auténtica su forma de clamar, de pedir, de buscar. Y yo entiendo, a eso se refiere cuando dice, quien quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como uno de estos. Tenemos que ser como niños. Tenemos que decir, chin, la regué, Dios mío, perdóname. Y volver a empezar y resetearnos. Porque ojo, el arrepentimiento no es para el que andaba lejos de Dios y ya llegó, es para todos nosotros. Porque si no, caemos en el error del hermano del hijo pródigo, que ya por cuestión de tiempo no me voy a ir, pero te animo a que termines de leer el pasaje, está en Lucas 15 del versículo 11 al 32, cuando el padre hace fiesta por el hijo que se perdió. Dice que llega el hijo mayor y dice, ¿qué está pasando aquí? No, pues es que volvió tu hermano y tu papá mandó matar al becerro más gordo y se enoja y dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué si aquel cobró la herencia, se fue, hizo lo que quiso y yo que he estado aquí? Y el papá le dice, ¿tú has estado aquí, hijo? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? ¿Sabes? Podemos estar y en realidad no estar. O sea, yo en realidad soy más como la hija pródiga y pues no es que quiera, no es que esté declarando que todo el tiempo voy a estar pecando, pero bien nos viene a aterrizar ese pasaje que dice en la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. El que se sienta ya aprobado, ¿cómo dicen? El que sienta que ya pasó el examen, que Dios lo bendiga. Yo quiero seguir siendo de las que califican para eso que dice Jesús. Yo vine por los pecadores. Yo quiero seguir diciendo, Jesús, yo necesito hoy de ti. Jesús, hoy necesito un nuevo pase para acceder a tu presencia, a tu misericordia, a tu amor, a todo lo que viene en el paquete. Me humillo delante de ti. Alúmbrame aún las cosas en las que yo creo que estoy caminando en rectitud y quizás mi corazón muy sutilmente se está desviando. Así que pido a Dios que haya una metanoia en tu forma de pensar, en tu forma de concebir la relación con Jesús, aun que la postura de humildad sea transformada, que el humillarte delante de Dios no sea algo amenazante, y si lo es amenazante al ego, está muy bien que amenace y camínale y con valentía, porque es
El superpoder del cristiano, vivir humillado delante de la presencia de Dios, es lo más poderoso que como seguidores de Cristo podemos llegar a ser tú y yo. No es caminar en rectitud, no es ser usados por Dios, no es que yo ore y que alguien sane, que alguien... No, no. Es vivir siempre en esta constante posición de Padre, hoy necesito una misericordia nueva de parte tuya. Porque qué lindo es ver cómo Dios no se cansa de salir corriendo como ese padre al encuentro de sus hijos. Acuérdate, Él sale al encuentro del que necesita de Él, no el que ya se autojustifica, no el que ya sabe cómo caminar. Sale corriendo y hace fiesta por aquel que dice y declara: Padre, hoy vuelvo a necesitar de ti, hoy vuelvo a requerir de tu misericordia, hoy vuelvo a echar mano de esa sangre que fue derramada para perdón de mis pecados. Así que te damos gracias, Padre, porque tú has establecido un evangelio de reconciliación. Tú reconciliaste el cielo con la tierra a través de un acto tan simple, tan sencillo, pero a la vez tan poderoso. Tú nos diste la dignidad que nuestra manera de andar nos había arrebatado, Padre. Hoy reconocemos, Señor, que sin ti no hay forma de ser buenos. Es solamente contigo y a través de ti, Jesucristo, que nosotros logramos tener buenas obras, que nosotros logramos tener un cambio profundo de mente, de creencias, de identidad. Padre, posiciónanos como esos hijos tuyos, Señor, que no seamos amedrentados por el enemigo a través del juicio, la condenación, la vergüenza, sino que podamos revestirnos de ese perdón que tú nos otorgas para caminar en dignidad y en santidad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque aún nos haces humildes para aquellos que no te reconocen todavía. Nos pones en nuestro corazón esa carga por los que no te conocen, por los que no te han aceptado, por los que creen que pueden en su propia capacidad andar con rectitud, Padre. Te pido, Señor, que nos des gracia, nos des sabiduría y nos des las palabras correctas para alcanzar al que anda perdido y quizás aún ni siquiera se ha dado cuenta que está viviendo fuera de la casa de su Padre, Señor. Que a través de nosotros puedan ver el corazón de Jesús, el amor y la misericordia, verdaderamente esa postura, Señor, con la que caminó tu Hijo Jesús en esta tierra, no desde la altivez, sino desde la humildad, siempre buscando reconciliarnos con el Padre que nos amó y que nos llamó desde antes de que fuéramos siquiera deseados por nuestros padres. Tú ya tenías planes y propósitos para nosotros, Señor. Que veamos cumplido el propósito tuyo sobre nuestra vida, Padre, y que nuestra vida sea un reflejo de ese superpoder que tú elegiste otorgar a través del arrepentimiento, Padre. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús.